Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas maestrantes, estudiantes de la maestría en pedagogía, modalidad virtual. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este segundo encuentro sincrónico de nuestro curso Epistemología de la Pedagogía y de las Prácticas Pedagógicas. La anterior semana desarrollamos nuestro primer encuentro sincrónico. Ese encuentro sincrónico está grabado en el campus virtual Brother. En este momento yo les voy a compartir pantalla pues, para mostrarles dónde está grabada nuestro primer encuentro sincrónico para cuando lo requieran. Bueno, aquí mira, está el curso de Epistemología de la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas. Recuerden que este curso tie- eh, no tiene pues un logo, no tiene un póster identificatorio. Mm, Se encuentra así con este colorcito verde. Entonces usted le dan, aquí es este, ¿no? Epistemología e Historia de la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas. Le dan clic aquí y ahí ya pueden ingresar al curso. Bueno, como les dije anteriormente, en el módulo número uno, aquí ya usted puede eh, ingresar a la grabación de nuestro primer encuentro sincrónico. Bueno, eh, permítame un momentico. Sí, acá está. Sí, les ofrezco disculpas. No está en la unidad número uno, sino que está en la sección de apoyo estudiantil, ¿no? Entonces, aquí están nuestros encuentros. ¿Qué? Aquí está el enlace de los encuentros sincrónicos. Bueno, ustedes pueden ingresar por aquí a los encuentros sincrónicos o si no a través del enlace que está en el cronograma de encuentros sincrónicos general que se les envió a inicios del semestre. Bueno, o pues entran al campus virtual Brada y aquí en apoyo a los estudiantes, en la sección de apoyo estudiantil, se encuentra el enlace y arriba está la grabación. Y donde dice grabaciones, aquí está, aquí dice claramente, primer encuentro sincrónico, epistemología de la pedagogía y las prácticas pedagógicas. En ese primer encuentro sincrónico, pues, dimos algunas instrucciones o recordamos algunas instrucciones relacionadas con el desarrollo de las actividades académicas del primer módulo que está organizado en función del primer resultado de aprendizaje. Recuerden que este curso, si ustedes ya leen el micro, si ya tuvieron la oportunidad de leer previamente y familiarizarse con el microcurrículo, está compuesto de dos resultados de aprendizaje. Cada uno de esos resultados de aprendizaje está desarrollado a través de unos bloques temáticos, de unos saberes, unas temáticas específicas, con sus respectivas actividades docentes, actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes y también sus mecanismos de evaluación e incluso la bibliografía que se requiere para el desarrollo de dichas actividades académicas. Bueno, entonces, si por alguna razón o circunstancia ustedes no han podido participar del primer encuentro sincrónico, ustedes aquí lo pueden acceder y pueden ponerse al día al respecto. Bueno, otro detalle importante es que en este primer encuentro sincrónico, yo realicé algunos comentarios, algunas reflexiones complementarias en torno al objeto de estudio de la primera unidad. El objeto de estudio de la primera unidad era reflexionar un poquito en torno al concepto de pedagogía y la relación que hay entre ese concepto con otros dos conceptos, con otras dos categorías, que es filosofía perdón, epistemología, y la relación que tiene con otras dos categorías, que es la filosofía y la pedagogía. O sea, en definitiva, el objeto de estudio de la unidad número uno consistía en reflexionar, analizar esa relación que hay entre epistemología y pedagogía. Y en torno a ese objeto de estudio,
y realicé algunas reflexiones complementarias. No repetí lo que ya está desarrollado en los OVAs y en cada una de las actividades, sean las actividades interactivas o la actividad principal e incluso el foro de reflexión, sino lo que llevé a cabo fue unas reflexiones complementarias de profundización respecto de ese objeto de estudio. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hacer unas pequeñas orientaciones en torno a la segunda unidad, cuyo objeto de estudio está enfocado a analizar o a realizar un ejercicio reflexivo, comprensivo del estatuto epistemológico de la pedagogía. O sea, en la segunda unidad de este curso, se pretende realizar un análisis del estatuto epistemológico de la pedagogía. O sea, en qué condiciones epistemológicas se encuentra la pedagogía, cuál es el estatus epistemológico de la pedagogía y de las prácticas pedagógicas. Es decir, consiste en reflexionar si el objeto de estudio o interrogarse o plantearse la siguiente pregunta, si el objeto de estudio de la pedagogía está lo suficientemente claro. Si es claro dicho objeto de estudio, ¿qué es en sí la pedagogía? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Es un arte? ¿Es una actividad práctica? ¿Qué es la pedagogía? Es algo que desde sus inicios e incluso y con mayor énfasis ya en el siglo XX se ha tornado mucho más complejo. Y el siglo XX XXI se ha tornado mucho más complejo de lo que en sus de lo que en sus orígenes se planteaba ser. Bueno, o sea, esta discusión sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía en esta unidad se pretende realizarlo desde la postura de algunos pedagogos colombianos, integrantes, por ejemplo, del grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, que como lo sostuve en la unidad número uno, este equipo de investigadores son los que más preocupados se encuentran respecto del estatuto epistemológico de la pedagogía y respecto del saber propio de los maestros. Por otro lado está el Instituto para la Investigación Pedagógica, el IDEP, y por último está la Asociación Colombiana de Pedagogía y Educación. El Estatuto Epistemológico de la Pedagogía, según Flores Ochoa en 1994, en su libro Hacia una epistemología del conocimiento, es el estudio de la relación que hay entre el conocimiento y la educación y la reflexión crítica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de promover una pedagogía del conocimiento que tenga en cuenta la producción y construcción del conocimiento en el ámbito educativo. Eh, para lograr este propósito, que está en función del segundo resultado de aprendizaje, lo que se propone en esta unidad, en primera instancia, es realizar un ejercicio de disonancia cognitiva respecto de las escuelas, culturas y tradiciones pedagógicas que, que han ofrecido sus perspectivas teóricas respecto del objeto de estudio de la pedagogía y de la educación. Y ahorita ya les voy a comenzar a comentar cómo se va a llevar a cabo esta primera parte. En segunda instancia, pues se encuentra la actividad central, o sea, está la fase de desarrollo, donde ustedes van a llevar a cabo un ejercicio de comprensión lectora relacionado con el estatuto epistemológico de la pedagogía desde la perspectiva de Rafael Flores Ochoa en 1994. Y finalmente, en tercera instancia, a partir de todos los elementos que ustedes recogieron anteriormente, lo que se pretende o lo que se les recomienda o se les propone es desarrollar un ejercicio de resolución de problemas educativos y dentro de ese contexto desarrollar el pensamiento lógico, argumentativo y multiperspectivo frente a las prácticas pedagógicas como prácticas discursivas. Cuando digo multiperspectivo me refiero a esa capacidad de mirar un problema desde varias perspectivas, no asentarse, no vincularse únicamente a una, sino lograr ver ese mismo fenómeno o el mismo objeto de estudio desde varias perspectivas, precisamente para lograr
no solamente una visión interdisciplinar, sino fundamentalmente transdisciplinar. Bueno, para, como les dije, lograr esos tres momentos, ¿no? Ese momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre, ¿qué se les propone hacer? O sea, ¿cuál es la ruta que recomiendo ustedes lleven a cabo para el desarrollo de las actividades académicas de la unidad número 2? En primera instancia, sugiero que en función de la actividad de inicio, que es decir, de la fase de inicio donde se sugiere realizar un ejercicio de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un ejercicio socrático que busca desestabilizar, poner en crisis esos conocimientos previos. Bueno, entonces, ¿qué se recomienda realizar para llevar a cabo esa primera etapa? Realizar estas dos primeras actividades interactivas, o sea, dirigirse a la pestaña del módulo número 2 que se denomina prácticas interactivas y realizar estas dos primeras, esta que dice Pedagogía y Ciencias de la Educación 1 y Pedagogía y Ciencias de la Educación 2. Estos son dos videos interactivos. En esos dos videos interactivos se hace una entrevista a uno de los grandes pedagogos latinoamericanos. Él es prácticamente uno de los grandes referentes en materia de pedagogía y educación en América Latina. Es oriundo de México y en una entrevista él trata de analizar el estatuto epistemológico de la pedagogía y trata de realizar una reflexión sobre la diferencia que hay entre pedagogía y ciencias de la educación, perdón, entre pedagogía, ciencia y ciencia de la educación. Son dos videos interactivos o como también se les denominan, dos video quiz. Aquí se sugiere prestar desde que empiecen a reproducir cada uno de los videos, presten mucha atención, no solamente a lo que ustedes pueden observar en dicho video, sino al discurso que surge de esa interacción, de ese diálogo que hay entre la entrevistadora y el doctor Ángel Díaz Barriga. Porque en algún momento el video se va a detener y les va a aparecer una pregunta que exige precisamente esos buenos niveles de atención frente a los saberes que se comparten en estos dos videos interactivos. Entonces, eso es lo que deben realizar ustedes en primer lugar para llevar a cabo esa primera etapa, ¿no? La etapa de inicio a través de ese ejercicio de disonancia cognitiva. Una vez que ustedes ya lleven a cabo ese ejercicio, ya pues en segundo lugar se sugiere que ya ingresen a la sección de temas y obviamente se apropien, se familiaricen y se apropien de los saberes y de los discursos o declaraciones que están al interior del OVA de la unidad número 2, es decir, de esta herramienta didáctica pueden, que ustedes pueden ingresar al hacer clic en esta sección donde dice Unidad 2, Estatuto Epistemológico de la Pedagogía y de las Prácticas Pedagógicas como prácticas discursivas. Bueno, entonces esa es como la segunda sugerencia. Permítame, voy a presentarles precisamente este OVA, si ustedes me permiten. Voy a presentar nuevamente pantalla. Está el OVA. Bueno, ya creo que lo pueden visualizar. ¿No? Este es el OVA, ¿sí? Que yo sugiero que ustedes se familiaricen. Recuerden que este OVA lo pueden abordar o a través del aplicativo Geniali o a través de un documento, un documento elaborado, un documento guía elaborado en PDF eh, que se encuentra enseguida o se encuentra debajo de este OVA, que está estructurado con este diseño de Geniali. Bueno, recuerden que estos OVAs tienen cuatro secciones, una sección de introducción, donde, su mismo nombre lo dice, se quiere como provocar
ese interés por el estudio del estatuto epistemológico de la pedagogía, bueno, aquí hay una actividad previa, perdón, discúlpeme, aquí ya los inicia en una actividad previa, que es precisamente las actividades interactivas, las dos actividades interactivas los dos video quizzes o videos interactivos que se sugiere ustedes desarrollen. Después está un momento de contextualización, que es preciso que ustedes se apropien, donde como su nombre lo dice, lo que pretende en esta sección es ponerlos en contexto respecto de este problema, el problema del estatuto epistemológico de la pedagogía. Bueno. En tercer lugar, ya se encuentra ya una sección gruesa donde ya se empiezan a abordar los contenidos o el objeto de estudio de esta segunda unidad, que es el Estatuto Epistemológico de la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas, a través de esta presentación, que es muy interesante y y cuyo cuerpo o desarrollo de estos saberes está organizado a través de un mentefacto precategoría. Bueno, recuerden que un mentefacto precategorial es un organizador gráfico, es una estructura que trata de ordenar ideas de carácter argumentativo o precategorías, como le llaman. Bueno, este es muy diferente de un mentefacto conceptual, porque aquí el tipo de ideas no son conceptuales. Aquí la estructura semántica no es conceptual. Aquí lo que no se busca es explicar un concepto. Aquí lo que se busca es plantear una tesis o identificar una tesis con unos argumentos y unas derivadas. ¿Qué son las derivadas? Son conclusiones, recomendaciones, advertencias que salen de la tesis. Bueno, esta es una estructura precategorial. Siempre en el centro se coloca la tesis. Bueno, respecto del estatuto epistemológico de la pedagogía y las prácticas pedagógicas. O sea, el problema que se intenta resolver con este mentefacto precategorial es cuál es el estatuto epistemológico de la pedagogía y las prácticas pedagógicas. ¿En qué estado epistemológico se encuentra la pedagogía? ¿Está claro su objeto de estudio, sí o no? ¿Se sabe a ciencia cierta qué es la pedagogía? ¿Es una ciencia? Un arte, una disciplina, simplemente una simple actividad práctica que es. Y y todo esto se lo hace desde la postura de Rafael Flores Ochoa, desde el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia y desde el grupo y desde la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Aquí precisamente tanto de estas tres grandes asociaciones y organizaciones pedagógicas aquí en Colombia, yo pues me tomé la molestia de simplemente valerme de uno de los representantes. Aquí en la introducción de esta presentación lo hago desde Olga Lucía Zuluaga y el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, que pues precisamente en este momento ya cumple más de 40 años de investigaciones que se empezaron a desarrollar desde una perspectiva Foucaultiana y preocupados por rescatar el saber de los maestros. En segundo lugar, ya se empieza a dar respuesta a través de este mentefacto precategorial a ese gran problema, ¿no? ¿Cuál es el estatuto epistemológico de la pedagogía y de las prácticas pedagógicas? Que se lo hace desde el enfoque del el Instituto para la Desarrollo, el Instituto para el Desarrollo de la Investigación Pedagógica, el IDEP, que pues tiene varios representantes, ¿no? Está Andrés Claudio Runge, está Rafael Flores Ochoa, entonces aquí yo simplemente me articulé o sí, o cómo podríamos decirlo, aquí únicamente decidí o tomé la decisión de valerme de uno de sus representantes, que es Rafael Flores Ochoa. Son muchos, pero pues por muchas razones es imposible abordarlos todos, sino que consideré eh, escoger o seleccionar, hacer una selección un poquito más rigurosa y enfocarme a la postura de Rafael Flores Ochoa, que está en esa obra que se llama Una epistemología del conocimiento, y que ahí él hace un análisis muy riguroso sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía. Y una fase final
que yo lo hago ya desde la postura de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Y aquí precisamente está un video donde yo explico eso. Y desde uno de sus grandes representantes, que pertenece incluso también al grupo Federici y es el doctor Carlos Vasco. Bueno. Entonces, eso es lo que van a conseguir aquí en la parte de contenido. Y ya en la parte de cierre, pues ustedes ya saben, se les hace algunas recomendaciones para que ustedes se apropien de los saberes, que se apropien de las lecturas complementarias que están en la sección de recursos y desarrollen las actividades interactivas. Y aquí está pues la bibliografía. Bueno, entonces eso es lo que les pido en segundo lugar, ¿no? Que ustedes eh, que ustedes se apropien, permítame, perdón, aquí cometí un error, se apropien en segundo lugar de esos saberes que están contenidos aquí en el OVA. Bueno, vuelvo aquí a nuestro curso, ¿sí? Aquí a la unidad número 2. Bueno, es el módulo, perdón, el módulo número 2. Entonces, una vez que ustedes desarrollan esa fase de inicio, a través de estas dos actividades interactivas, obviamente siguen con los OVAs. Aquí está el diseño del OVA en Genially y el diseño del OVA en PDF. Bueno, y una vez que ustedes ya desarrollen las dos primeras actividades interactivas y se familiaricen con los saberes que están estructurados y organizados en el OVA, lo tercero que se les sugiere y se les pide es realizar la actividad central, es decir, la actividad número 2, que se denomina Estatuto Epistemológico de la Pedagogía. Bueno, ¿qué se les pide ahí? ¿Qué se les pide en esta actividad? Aquí está la guía de la actividad, bueno, con todas las instrucciones y la rúbrica bajo la cual se les va a evaluar el producto que ustedes elaboren a partir del desarrollo de esta actividad número 2. Pero en definitiva, ¿qué se les pide? En primer lugar, leer un documento. ¿Cuál? El de es un documento que se extrajo de la obra de Rafael Flores Ochoa que se llama Hacia una epistemología del conocimiento. Eso es lo que tienen que hacer en primer lugar, ¿no? Eso es lo que les pide la guía de actividad. ¿Dónde se encuentra ese documento? Se encuentra aquí, en la sección de recursos extras. O sea, y dentro de la sección de recursos extra está estos recursos bibliográficos. Entonces, y hacen clic aquí y aquí se encuentra precisamente el documento que ustedes tienen que leer en primera instancia, ¿no? Este que dice Estatuto Epistemológico de la Pedagogía. Bueno. Tienen que, en primer lugar, leer ese documento, apropiarse de ese documento. Y en segundo lugar, vamos a mirar la guía de la actividad. Bueno, permítame un momentico. Aquí está la guía de la actividad. ¿Sí? En segundo lugar, a ver, permítame, voy a tratar de... No. Y en segundo lugar, sí, permítame, yo voy a tratar de aumentar el zoom. Eso. Y en segundo lugar, pues responder a esa gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estatuto epistemológico de la pedagogía? ¿Y cómo tienen que responderme esa pregunta? Elaborando o desarrollando lo que ustedes pudieron observar y lo que ustedes pudieron conocer en el OVA en la sección de contenido, o sea, un mentefacto precategorial. Es decir, que se requiere que ustedes lean el documento, primero léanlo, apropiesen de ese documento y en primera instancia subrayen las ideas más importantes. Ideas. Recuerden que una idea es una proposición y toda proposición debe tener un sujeto, un verbo y un complemento. A veces nosotros no subrayamos ideas, subrayamos palabras, subrayamos frases, pero es importante subrayar ideas. Bueno, y una vez que ustedes subrayen o escojan esas ideas, agrúpenlas, ¿sí? Y a partir de esa agrupación, siguiendo una de las reglas de Van Dijk,
construyan ideas más generales. Bueno, el documento, pues es un documento denso, sí, interesante, pero es denso y estoy más que seguro que ustedes van a subrayar muchas ideas. Pero bueno, no, eso no está mal, está bien, sino que lo que se sugiere en segunda instancia, después de subrayar las ideas principales, es que ustedes agrupen las ideas o las proposiciones por categorías o por conjuntos temáticos o por ámbitos o por aspectos. Agrúpenlas. Y una vez que las agrupen, por cada uno de esos conjuntos de ideas, ustedes elaboren una idea mucho más general. Es decir, desarrollen dos tipos de reglas de Van, estas dos reglas de Van Dit, la regla de generalización o la regla de construcción. ¿En qué consiste la regla de generalización? Que a partir de un conjunto de ideas particulares o proposiciones particulares, ustedes extraigan o elaboren una conclusión general. Y la regla de construcción, su mismo nombre lo dice, ¿no? Que a partir de un conjunto de ideas, ustedes construyan una idea más general, lo que técnicamente se denomina como macroproposición. Bueno, lo que técnicamente se denomina como macroproposición. Entonces, una vez que ustedes elaboren o construyen esas macroproposiciones, ahora viene una fase que se llama jerarquización. Miren todas las ideas y de todas las ideas miren cuál es la más importante. La más importante, la idea reina. O sea, aquella idea donde confluyen las demás ideas, donde confluyen las demás macroproposiciones, la idea más central, la que gravitacionalmente atrae a las demás ideas. Y esa idea es la tesis. Luego, una vez que ustedes identifiquen la tesis, identifiquen cuál de esas otras ideas que confluyen en esa tesis sirven de argumentos. Bueno, ¿qué es un argumento? Es una idea que defiende la tesis. ¿Qué es una tesis? Es una idea que necesita ser defendida. Y los argumentos, si ustedes se dieron cuenta en el esquema, las flechas están dirigidas hacia arriba, hacia la tesis, porque la función del argumento es sostener, defender, justificar la tesis. Y obviamente se justifica en una lógica discursiva a través de la pregunta ¿por qué? Entonces, miren cuál de esas ideas responden a esa pregunta del por qué de esa tesis. Y una vez que identifiquen los argumentos, tercera instancia, identifiquen las derivadas. ¿Qué son derivadas? Son conclusiones, son recomendaciones, son advertencias. Y estas salen no de los argumentos, salen de la tesis. Y responden discursivamente a esta pregunta, ¿no? O a esta frase, o a este conector. Por lo tanto, o en consecuencia, ¿qué se puede decir? Entonces, una vez que ustedes identifiquen la tesis, los argumentos y las derivadas, el último paso es realizar la estructuración, es decir, organizar el mentefacto. En el centro va la tesis, abajo van los argumentos y en la sección de arriba van las derivadas. Igual, cuando ustedes se familiaricen con el OVA y cuando tengan la oportunidad de interactuar con el video que está dentro del OVA, ya van a comprender un poquito más esa estructura precategorial. Esa es la actividad central que está en la fase de desarrollo, ¿no? Después de ustedes apropiarse de los saberes del OVA, lo segundo que tienen que hacer es realizar la actividad central. Y una vez que ustedes realicen la actividad central, lo que deben hacer en ese momento o el paso a seguir es la participación en el foro de reflexión que en este foro se les vuelve a hacer esa misma pregunta, sino que en este momento ustedes ya la tienen que responder a partir de lo que de todos los elementos que han recogido desde la fase de inicio con las actividades interactivas y la fase de desarrollo tanto con los contenidos o los saberes estructurados o sistematizados en el OVA como aquellos que ustedes adquirieron al desarrollar la actividad número 2. Bueno, y obviamente aquí y viene la reflexión donde se les vuelve a plantear esa pregunta. Y aquí esta pregunta ya está de cara, este interrogante de carácter reflexivo, ustedes ya lo tienen que hacer ya con un discurso completamente diferente. Es decir, aquí ya no vale la opinión,
sino que ustedes aquí ya deben responder a esta pregunta a partir de los saberes que adquirieron al desarrollar las actividades académicas en las dos anteriores fases. Ya saben que solamente tienen que añadir un nuevo tema de debate y responder a esa pregunta. Bueno, recuerden que en esta sección siempre se les sugiere que ustedes también hagan una retroalimentación de alguna de las preguntas de los compañeros. Yo en el acompañamiento, en la revisión y evaluación que hago de las actividades académicas, cuando reviso los foros, yo también suelo hacer una retroalimentación, no solamente de la respuesta inicial que realizaron realizaron cada uno de los estudiantes, sino también de los reflejos que hacen los compañeros al respecto de esas ideas preliminares. Bueno. Y una vez que ustedes realicen o participen en este foro de reflexión, ya viene la etapa de cierre, donde ustedes ya tienen que llevar a cabo un ejercicio de resolución de problemas. Pero para eso ustedes tienen que nuevamente leer un texto, ¿sí? Es decir, que una vez que ustedes ya realicen todas estas actividades, ¿sí? La actividad, el OVA, la actividad central, que la lectura del OVA o la apropiación del OVA, la actividad central y el foro de participación o el foro de reflexión, ahí ya se les solicita para la última etapa, la etapa de cierre, en donde ustedes tienen que llevar a cabo un taller de resolución de problemas, es simplemente realizar esta última actividad interactiva de pedagogía y educación que está diseñada a través del aplicativo Sócrates. Ya está activa ya está iniciada esa actividad y cuando quieran ustedes ya pueden ingresar, pero lo tienen que hacer al final. Esta actividad va a permanecer abierta hasta el 16 de noviembre. El 16 de noviembre yo ya doy por terminada la vigencia de esta actividad para que ustedes se tomen el tiempo necesario de realizarla. Es decir, que este es una especie de prueba de desempeño, una prueba por competencias o una prueba de resolución de problemas. Insisto, pero para poderlo hacer, ustedes se tienen que familiarizar con otro texto. Es decir, antes de realizar esta prueba, ustedes tienen que hacer otra lectura de otro texto. Está aquí en la sección de recursos bibliográficos. ¿Cuál? Este texto, el último que dice reescribir las prácticas, del doctor Humberto Quiseno. Entonces, lo primero que se les pide es que lean ese texto y a partir de la lectura de ese texto, ustedes ya realicen esta última actividad interactiva que con ese se lleva a cabo la última etapa, la última fase de la unidad número 2, cuyo objeto de estudio es el estatuto epistemológico de la pedagogía. Esto pues, en primera instancia, en cuanto a las instrucciones de la unidad número 2, recuerden que como ustedes lo pudieron ver en el cronograma de actividades, que está, creo que está en la zona está en la unidad de introducción o en el módulo de introducción, aquí donde en la pestaña de documentos, aquí al final está el cronograma de actividades. Bueno. Ustedes ya lo pueden ver. Según el cronograma de actividades, todas las actividades de la unidad número 2 o del módulo número 2, es decir, las actividades interactivas, la actividad central de la unidad número 2, el foro de reflexión y el foro de reflexión tienen plazo o la fecha límite para el cumplimiento de cada uno de estos aspectos o criterios de evaluación es el 16 de noviembre del 2024. Bueno, o sea, tienen desde el 12 de octubre hasta el 16 de noviembre para realizar las actividades académicas de la unidad número 2. El 16 de noviembre, como ustedes ya saben, es el último día de desarrollo de las actividades académicas y de ahí ya empiezan todos los procesos de evaluación. Bueno, no sé si ustedes hasta este momento o hasta este punto tienen preguntas, dudas que quisieran plantear en este momento, pues que con mucho gusto les daré la respectiva respuesta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí. es que yo había visto un mentefacto precategorial, bueno, así, pero también que pone como una idea opuesta en un lado.
¿Esa también es válido o no iría en el Lo mentefacto? que pasa es que el mentefacto precategorial tiene como propósito es defender una tesis, es un organizador gráfico que a través de las cuales organizan ideas de ensayo, de textos o ensayos, o sea, textos de carácter argumentativo, textos con una estructura semántica argumental. Todos los ensayos, ¿sí? Todos los ensayos tienen esa estructura semántica argumental. Cuando ustedes leen un ensayo, siempre va a haber una tesis, siempre va a haber unos argumentos y siempre va a haber unas conclusiones. Lo que tú dices hace referencia a los contraargumentos. Bueno, esos contraargumentos, dónde se ubican? Debajo del argumento. O sea, hay ensayos que cuando plantean un argumento también dan a conocer los contraargumentos, ¿sí? Incluso hay ensayos que además de argumentos o por cada argumentos también están compuestos, bueno, por cada, sí, que además de los argumentos o por cada argumento, ¿sí? Por cada argumento también plantean subargumentos y contraargumentos. Bueno, o sea, son ensayos que ya tienen una estructura mucho más compleja. Bueno, no solamente, no solamente están compuestos de argumentos, sino que incluso por cada argumento, algunos autores llevan a cabo un ejercicio reflexivo mucho más profundo y obviamente esos argumentos los acompañan de subargumentos y contraargumentos. ¿Qué es un subargumento? Es un argumento que defiende un argumento, pero también plantean contraargumentos del mismo argumento, es decir, ideas que pueden contradecir o desestimar ese argumento. Bueno, pero siempre se coloca en la sección de los argumentos. Pero todo ensayo o todo ensayo siempre va a defender una tesis. Bueno, e incluso cuando hay ensayos que quieren contradecir una tesis que se expone por parte de otro autor o en otro ensayo, lo hace con el propósito de defender su propia tesis. Entonces, no hay que enfocarnos en la tesis que se quiere contradecir, hay que enfocarnos en la tesis que ese autor o esa postura epistemológica quiere defender. Si me hago si estoy siendo claro, si me hago entender, estimada Jenny, o, Profe, o quién me hizo el planteamiento. profe Diego, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, entonces lo vamos a hacer simplemente con argumentos, más no con contraargumentos. No, hacerlo O no sé si es sencillo. posible. Sí, o sea, Listo. no quiero algo así. Sí, es interesante, ¿no? O sea, yo he realizado mentefactos precategoriales que no solamente están compuestos de tesis, argumentos y derivadas, sino que incluso están compuestos de tesis, argumentos, subargumentos, contraargumentos y no solamente derivadas, sino extraderivadas, ¿no? Pero no, aquí yo lo que les pido es simplemente la estructura básica del mentefacto precategorial que está compuesto de esas tres tipos de ideas, la tesis, los argumentos y las derivadas, no más. Bueno, por eso es lo que yo les recomiendo. Cuando lean el texto y subrayen las ideas principales, bueno, incluso les recomiendo, ¿no? Cuando hagan la lectura del texto, subrayen las ideas más generales, porque a veces cuando nosotros subrayamos, leemos un texto y hacemos la técnica del subrayado, no somos muy selectivos en el momento de elegir esas ideas que vamos a subrayar. Y solemos subrayar casi todo, ¿no? A veces, ¿no? O subrayar muchas ideas, ¿no? Traten de identificar por ejemplo, por cada sección del documento, la idea más general, y esa subrayenla. Bueno, esa subrayenla. Este texto de Rafael Flores Ochoa está dividido en varias secciones, entonces lo que se le sugiere es que por cada sección subrayen la idea más general, no subrayen todo o no subrayen muchas ideas, no, subrayen la idea más general y con esa quédense. Bueno, luego cojan esas ideas generales y empieza la segunda fase que es la jerarquización. Bueno, lo que yo les había dicho anteriormente. De todas esas ideas, esa lista de ideas, miren cuál de todas ellas es la más importante, la idea reina, o sea, aquella idea que las demás ideas confluyen hacia ella.
se dirigen hacia ella. Y esa es la tesis. Bueno, después miren cuáles de esas ideas tienen esa estructura o tienen ese énfasis de defender esa idea, sustentar esa idea, respaldar esa idea. Esos son los argumentos. Y cuáles aquellas sienten que son como conclusiones, ¿no? Esas vendrían a ser las derivadas. Bueno. Perfecto, profe. Otra pregunta. En relación a la actividad principal de la que estamos nosotros hablando en este momento, ¿sí? La final, la última actividad final, ¿sí? Se basa solamente en el documento, en el último documento y no articulamos el documento que vamos a realizar, a tomar en la actividad. No, verá, la actividad central, o sea, la actividad número 2, ustedes sí están Número dos, viendo, sí. sí están viendo, ustedes sí visualizan el curso en la pantalla. Sí, señor. Sí, Ajá. señor. Bueno, la actividad número 2, sí, para realizar esta actividad número 2, ¿qué sugiero? Como yo les dije anteriormente, primero, familiarizarse con los contenidos del OVA, porque la actividad número 2 y el foro de reflexión está en función de lo que ustedes van ¿qué? De lo que ustedes van a desarrollar o a trabajar en el OVA. Bueno, o sea, cuando ustedes ya se familiaricen con el OVA ya le va a dar muchísimos elementos para llevar a cabo la actividad número 2. Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, para poder realizar la actividad número 2, ¿qué sugiero que hagan? Primero, familiarícese con el OVA, es decir, ingresen al OVA y apropiense de de esos contenidos del OVA, porque está en función de esa actividad número 2. Y segundo, realicen la lectura de este texto de Rafael Flores Ochoa. Bueno, de Rafael Flores Ochoa, el que está aquí, el primer texto, ¿sí? Este primer texto que dice Educación y Pedagogía. No, no, este es de la unidad número 1, qué pena. Entré a los recursos bibliográficos de la unidad número 1. Ya les muestro, es el de la unidad número 2, ¿sí? Aquí está. Bueno, de la unidad número 2, este, que se llama Estatuto Epistemológico de la Pedagogía, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quisiera que hagan, ¿no? Para poder realizar la actividad número 2. Primero, el OVA. El OVA es muy, incluso con el video que está dentro del OVA, el OVA es muy clarificador, por así decirlo. Y luego lean el documento. Y con eso ya tienen las herramientas necesarias para hacer el mentefacto precategorial, que es la actividad central de unidad número 2. Bueno, y como yo les dije anteriormente, ¿no? Para la fase de cierre de la unidad número 2, entonces lo que yo les pido es realizar la última actividad interactiva, ¿no? Esta que dice Pedagogía y Educación, que es un formulario, es una prueba de desempeño de resolución de problemas, pero para poder realizar esta actividad, que ya va a estar activa hasta el 16 de noviembre, necesito que me lean el segundo documento que está aquí en los recursos bibliográficos, que se llama Reescribir las prácticas del doctor Humberto Quiseno. Es decir, esa es otra actividad diferente, ¿no? No es la actividad central, es otra actividad diferente de la unidad número 2. Es decir, recuerden las tres fases, las tres fases de esta unidad, ¿no? La de fase de inicio, que ustedes las tienen que llevar a cabo realizando estas dos primeras actividades interactivas, que son videos interactivos, Pedagogía y Ciencias de la Educación 1, Pedagogía y Ciencias de la Educación 2. Esa es la fase de inicio. Bueno, que es la entrevista que le hacen a Ángel Díaz Barriga y que habla del Estatuto Epistemológico de la Pedagogía. En segundo lugar, la fase de desarrollo, que es la actividad central, la actividad de la unidad 2, que para llevarlo a cabo, lo que primero tienen que hacer es ingresar al OVA, apropiarse de esos contenidos del OVA y realizar una lectura del documento que está en la sección de recursos bibliográficos, que se llama Estatuto Epistemológico de la Pedagogía, que es extraído del libro de Rafael Flores Ochoa hacia una epistemología del conocimiento. Y finalmente, la última actividad, que es esta actividad interactiva, que es una prueba de desempeño por competencia de resolución de problemas, que se llama Pedagogía y Educación, y que tienen que leer el texto de reescribir las prácticas del doctor Humberto Quiseno. Es decir, que las tres actividades que tienen que hacer, los tres productos que, o sí, las tres actividades que tienen que hacer en esta unidad es la fase de inicio, la actividad de disonancia cognitiva, que estas son estas dos actividades interactivas, la actividad central y la prueba de desempeño. Pero como te digo, Tony,
Para la actividad central, lo que se recomienda es primero con el OVA y después con el documento. Bueno, Gracias, profe. Sí, está claro. bueno. ¿Alguna otra pregunta? Listo, vean. Si no tienen algunas preguntas y si ustedes me lo permiten, quisiera aprovechar estos minuticos, unos minuticos más para profundizar, así como hice con la unidad número 1, quisiera realizar unas reflexiones complementarias respecto del objeto de estudio de la unidad número 2, que habla del estatuto epistemológico de la pedagogía. Y lo quiero hacer a través de un material que les quiero presentar en este momento. Bueno, si ustedes me lo permiten, primero voy a salir de aquí y ya pues les voy a hacer esto y ya les voy a mostrar la presentación para que iniciemos. Esto que les voy a explicar en este momento les va a ayudar muchísimo a comprender todos los saberes, los contenidos, las temáticas, los ámbitos temáticos de la unidad número 2 e incluso les va a dar muchas más luces a ustedes para realizar el mentefacto precategorial, que es la actividad central de la unidad número 2. A mí me gusta siempre en los encuentros sincrónicos no solamente dar instrucciones, o sea, que este encuentro no se convierta simplemente en una instancia ya de carácter técnico en relación al desarrollo de las actividades académicas, sino que lo que también interesa en estos encuentros sincrónicos es hacer una reflexión respecto de los saberes. Sí, y del objeto de estudio que está en discusión en esta segunda unidad. Y me gustaría que pues en la medida en que yo desarrolle estos saberes, que ustedes participen. Si tienen algo que decir, pueden activar el micrófono y pueden hacer las preguntas, las reflexiones que ustedes quieran. Yo les voy a sugerir que cuando tengan la necesidad de participar, no me levanten la mano, no, ni nada por el estilo, porque pues como a enfocarme en la presentación, lamentablemente no puedo yo dividir la pantalla para estar atentos tanto a la plataforma de Zoom, para estar pendiente de su interacción, como de la plataforma de la presentación, sino que tranquilos, si necesitan hablar, simplemente activan el micrófono e interviene. Bueno, ¿de qué quiero hablarles en este momento a ustedes? Quiero hablarles de un concepto que se ha trabajado muchísimo en esta segunda unidad de este curso de Epistemología de la Pedagogía y las Prácticas Pedagógicas, que tiene que ver con el Estatuto Epistemológico de la Pedagogía. Como les dije anteriormente, lo que busca esta unidad es reflexionar sobre cuál es la condición epistemológica en la que se encuentra la pedagogía en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la pedagogía? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pero específicamente, ¿qué está pasando en la actualidad con la pedagogía? ¿Cómo se la mira la pedagogía? Bueno, entonces permítame, yo les comparto pantalla en este momento. ¿Ok? Me imagino que ya la pueden visualizar. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Sí pueden ver en ese momento la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces yo quisiera aprovechar este momento para hablar para hacer una reflexión en torno a un tema que a mí me ha interesado muchísimo respecto del estatuto epistemológico de la pedagogía, respecto del, de la problemática epistemológica en el que se encuentra la pedagogía en la actualidad, y es el concepto de campo. Es decir, este concepto se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, 20, 30 años, en torno a las investigaciones que se han llevado a cabo, tanto por parte del Grupo de la Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, como por parte también del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, el IDEP. Bueno, y tiene que ver con este concepto, ¿no? El concepto de campo, un concepto que se toma de tres grandes pensadores, ¿sí? Algunos son filósofos, otros son sociólogos, ¿sí? ¿A quiénes hago referencia? Estoy hablando de Pierre Bourdieu, estoy hablando de Bernstein y estoy hablando de Michel Foucault. Y en Colombia, el primero en abordar
el problema de la educación y de la pedagogía como campo es Carlos Díaz Villa. Él es un pedagogo colombiano del Valle del Cauca. Él es profesor o fue profesor, pues ya está jubilado de la Universidad del Valle. Y él en 1993 escribió un libro que se llama El campo intelectual de la educación. Fue un libro revolucionario porque desestabilizó todo el discurso que hasta ese momento se tenía elaborado respecto del objeto de estudio o de las problemáticas detrás del objeto de estudio de la pedagogía, ¿no? Y por eso es que esta reflexión se llama el campo intelectual y profesional de la educación y la pedagogía. Él fue el primero. Luego, y junto con él, ¿sí? Enseguida, pues viene el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, que empieza también a abordar el tema de la pedagogía como campo, empieza a hablar del campo, el campo pedagógico, el campo de la pedagogía, el campo pedagógico de la educación, y posteriormente el grupo de Andrés Clau Rungen, que empiezan a hablar también del campo intelectual y profesional de la pedagogía en Colombia. Bueno, por eso es que esta reflexión la denominé el campo intelectual y profesional de la educación y la pedagogía. Resulta importante explorar y reflexionar sobre el concepto de campo en el ámbito educativo y pedagógico, un tema que nos lleva a las raíces mismas de cómo entendemos el conocimiento, el poder y la subjetividad en nuestras prácticas educativas. Este análisis o esta reflexión que voy a hacer en este momento nos permitirá no solo comprender los fundamentos teóricos, sino también visualizar las implicaciones que tiene para nuestra labor profesional como educadores, investigadores y agentes de campo, agentes de cambio. Ustedes, queridos compañeros y queridas compañeras, se están formando en un programa que se llama Maestría en Pedagogía. Y el objeto de estudio de esta maestría es la práctica pedagógica del maestro, es el saber del maestro. Entonces, que es interesante que ustedes comprendan, ¿sí? Cómo es en qué condiciones se encuentra el saber propio de los maestros desde ese concepto de campo. Bueno, a ver, en primer lugar, abordemos el problema el concepto de campo, ¿sí? Y asociémoslo a la pedagogía, o sea, miremos el campo como un nuevo modo de pensar la pedagogía. El concepto de campo, como lo exploran autores como Pierre Bourdieu, Michel Foucault y Basil Bernstein, y el grupo de la historia, bueno, Carlos Díaz Villa y el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, es una herramienta crítica para comprender cómo operan las fuerzas y las relaciones en los espacios de saber. Cuando hablamos de campo, estamos hablando de un escenario donde se entretejen relaciones de poder. Imaginémonos, no solo de poder, sino también de saber, perdón, sí, escenarios donde se entretejen relaciones de saber, poder y subjetividad. Por un momento, yo los invito a que ustedes elaboren una imagen mental de esa palabra campo. Cuando yo hablo de campo, ¿qué se me viene a la mente, no? Pues en primer lugar está el campo de fútbol, ¿no? Está un campo de concentración, los campos de concentración nazi, el campo de batalla. Pero mire, pero yo quiero que reflexionen precisamente que mucho más a profundidad esa imagen mental que se suscita a través de la palabra campo. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Por ejemplo, les hago esa pregunta. Cuando hablamos de un campo de fútbol, cuando se lleva a cabo un partido de fútbol en el campo de fútbol, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué tipo de relaciones se suscitan ahí? A ver, yo les hago esa pregunta. ¿Mm? ¿Qué es lo que qué acontecimientos surgen ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien quiere de pronto responderla? ¿Mm? Nadie se anima, por ejemplo. Me imagino que han de haber visto algún partido de fútbol, ¿no? En un campo de fútbol. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese campo cuando se suscita un partido de fútbol? Cuando se desarrolla un partido de fútbol. ¿Ustedes qué dicen? Es una competencia de Ujú, diferentes jugadores que obviamente tienen un objetivo,
¿sí? ¿Cuáles? Que centralmente es hacer un gol, ¿sí? Exacto, Es el objetivo, ganar, hacer un gol. ajá, exacto, es ganar al otro equipo, ¿no? Hay una relación de poder ahí, ¿verdad, Donny? Hay una relación de poder donde un equipo intenta superar al otro y el otro a su vez se resiste y ¿qué es lo que busca? Superar al otro. Es decir, hay una relación de poder y hay una la relación de resistencia. Porque como dice Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra poder, sí, y es lo que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo hoy en día, ¿no? Los peyorativos que se suscitan a partir del término o del concepto o la palabra poder, que lo vemos como algo negativo. No, el poder es una práctica de libertades, es una dinámica propia de la condición humana. Y de ahí que las relaciones de poder son relaciones de libertad. No hay que confundir una relación de poder con una relación de dominación. Las relaciones de poder son prácticas de libertad. Y donde hay poder, como dice Michel Foucault, hay resistencia. Donde hay poder, hay resistencia. Diferente a una relación de dominación, porque no hay resistencia. ¿Sí? Una relación de dominación no es una relación de poder porque no hay resistencia, no hay nadie que se le resista a esas estructuras de gobierno o a esas estructuras gubernamentales, ¿no? Ya es muy diferente en una relación de poder y eso pasa en el fútbol, ¿no? Hay una relación de poder donde un equipo intenta vencer al otro, imponerse ante el otro demostrar su status quo frente al otro y a su vez ese otro equipo ¿qué hace? Se resiste e intenta superar al otro. Esa es una relación de poder. Lo mismo pasa en un campo de concentración. Hay relaciones de poder y también relaciones de dominación. En un campo de batalla hay relaciones de poder y hay relaciones de dominación. Entonces, imagínense cuando yo le digo, bueno, ahorita hablemos de la educación y la pedagogía como campo. Es decir, ver la pedagogía y ver la educación como un escenario donde se entretejen relaciones de saber, poder y subjetividad, donde se lleva acá, donde sujetos, ojo, donde sujetos, ¿sí? Donde varios sujetos tienen acceso a un determinado poder y para hacerlo se someten a un determinado poder, un poder que va construyendo un saber y un poder que va construyendo su subjetividad, su imagen de sí mismo. Bueno. No es simplemente, ojo, aquí hay que ver la pedagogía no simplemente como una metodología, como algunos lamentablemente la han interpretado. Actualmente la pedagogía se ha subordinado. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer en la unidad número 1, ese texto de Olga Lucía Zuluaga y el grupo de la historia de la práctica pedagógica que se llama Educación y Pedagogía, una diferencia innecesaria, ahí me imagino que se encontraron con esa visión crítica que el grupo hace respecto del estatus que tiene la pedagogía en la actualidad, ¿no? Que la pedagogía hoy en día se ha atomizado, se ha instrumentalizado, se ha subordinado. Bueno, ¿sí? Entonces, no, y hablamos de instrumentalizado, se refiere a que actualmente la pedagogía es vista como una simple metodología. Es decir, se visualiza desde una perspectiva muy tecnocrática, muy pragmática. Y eso no es la pedagogía. La pedagogía es un escenario de reflexión, reflexión crítica, un espacio de resistencia. Y hay que ver desde esa perspectiva, ¿no? Como una manera de pensar que va más allá de las estructuras formales o de las causas lineales de la pedagogía. El campo, en este sentido, nos permite observar cómo las prácticas educativas están condicionadas no solo por el contenido que enseñamos, sino por las relaciones sociales, políticas y culturales que estructuran ese saber, que estructuran nuestra labor. Y de ahí y de ahí surge esta pregunta que les quiero plantear para su reflexión pedagógica. ¿Qué implica entonces para ustedes, ¿no?
como futuros pedagogos en educación, comprender la pedagogía no solo como una disciplina académica, sino como un espacio de lucha por la legitimidad y el poder en la formación del conocimiento, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen para ustedes como futuros magísteres en pedagogía comprender la pedagogía no solo como una disciplina académica, sino como un espacio de lucha, un escenario de lucha, un campo de lucha por la legitimidad y el poder en la formación del conocimiento, por la legitimidad y el poder de la pedagogía, del objeto de estudio de la pedagogía? Bueno, entonces iniciemos como por Pierre Bourdieu, ¿no? El campo como espacio de lucha, ¿no? Como espacio de lucha, como un escenario de poder o de relaciones de poder, como un espacio de lucha y capital. Bueno, para Bourdieu, el campo no es un espacio fijo, sino un terreno dinámico de lucha por el capital simbólico. En el campo educativo, los diferentes actores, quienes, docentes, investigadores, las instituciones, los directivos docentes, compiten por establecer qué saberes son legítimos y cuáles saberes no. Y esos saberes legítimos se manifiestan a través de lo que nosotros denominamos el currículo explícito. ¿Y cuáles saberes no son legítimos que están asociados a lo que nosotros denominamos como currículo nulo o como dice Edison Cuervo, currículo poscrito? Bueno, este campo está marcado por el capital cultural, es decir, por los recursos simbólicos que dichos actores poseen y que les permiten ocupar posiciones de poder dentro de un sistema educativo, ¿no? Ese es el capital simbólico. ¿Sí? Son los recursos simbólicos que ideas, ideologías, doctrinas, valores, principios, tabúes, prejuicios, que los actores intereses políticos, culturales, económicos, que los actores poseen y que les permiten ocupar determinadas posiciones de poder dentro de ese sistema. Un aspecto fundamental es que estas luchas no se dan en un vacío. El campo educativo está profundamente conectado con las estructuras sociales, con estructuras sociales más amplias. O sea, la educación se suscita en un contexto social, donde hay también luchas de poder, donde se entretejen escenarios de luchas de poder, ¿sí? Escenarios de relaciones de poder. Y aquí obviamente surge otra pregunta. Bueno, ¿de qué manera creen que las jerarquías y las desigualdades sociales se reproducen en el campo educativo? ¿Sí? Como en todo campo hay jerarquías, ¿no? Y como en todo campo hay desigualdades. Hay personas que están en mejores condiciones que otras y hay otras personas que están en condiciones no tan favorables que otras, ¿no? Piensen en cómo las dinámicas del poder que enfrentamos como educadores están influenciadas por fuerzas externas, como las políticas estatales o las normativas institucionales, o en nuestro caso, las políticas supranacionales, especialmente en la Universidad Mariana. La Universidad Mariana, como muchas universidades de muchos países latinoamericanos y países a nivel mundial, están regidas por la Declaración de Bolonia. Y cuando hablamos de la Declaración de Bolonia, estamos hablando ¿de qué? Del Banco Mundial. Es decir, estamos hablando de un organismo, de una organización que mira la educación o visualiza la educación en términos de mercado, que usa la educación como un instrumento para alcanzar ciertos propósitos del mercado, del mercado propio del capitalismo o del neoliberalismo. Bueno, eh, perdón. Ahora pasemos de cómo concibe Michel Foucault el concepto del campo, ¿no? Y ya cuando Michel Foucault habla del campo del poder y del saber y de la subjetividad, bueno. Foucault, por su parte, introduce una noción de campo en la que se enfatiza cómo el saber y el poder están intrínsecamente conectados. Para él, no se puede hablar de saber sin considerar las relaciones de poder que lo atraviesan. Detrás de todo saber
hay unas relaciones de poder. Quiero que lo tengan en cuenta. Detrás de un determinado saber hay unos intereses, hay unas dinámicas, hay unas relaciones de poder. Y quien accede a un determinado saber también se somete a un determinado poder, ¿no? El saber pedagógico en este caso no es solo una cuestión de transmitir conocimientos, sino de cómo se organizan las prácticas discursivas que legitiman ciertas formas de conocimiento y excluyen otras. Un ejemplo claro es cómo ciertas pedagogías, por ejemplo, a lo largo de la historia, han sido consideradas más científicas o modernas, mientras que otras han sido relegadas como meramente prácticas o tradicionales. ¿En qué medida nuestras propias prácticas pedagógicas reflejan estas dinámicas de poder y saber? ¿Cómo podríamos identificar y resistir las formas en que las políticas educativas tienden a privilegiar ciertos saberes y desechar otros? ¿No? Entonces, yo siempre me hago una pregunta cuando trato de conversar con mis estudiantes. Bueno, permítame un momentico que mi computador está que se descargue. ¿Sí? Y si se descarga, se me daña todo. Ya, 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 ya. Bueno, permítame un momentico. Permítame un momentico, un momentico, un momentico. Voy. No se me vayan a ir, quedarán ahí juiciositos, que ya estoy con ustedes. Listo. Eso sí, perfecto. Bueno, entonces, es eso, ¿no? Eh, Hablemos, por ejemplo, cuando yo hablo con los estudiantes y les planteo esta pregunta, ¿cuál pregunta? La siguiente. Actualmente nuestra educación, especialmente en las instituciones de educación superior, están en función de alcanzar lo que nosotros denominamos como resultados de aprendizaje, lo que antes llamábamos competencias. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿quién determina las competencias que deben desarrollar los estudiantes en las instituciones educativas? Bueno. Entonces, muchos me dirán que, pues, que la misma institución. Otros me dirán que no, que es el Ministerio de Educación Nacional. Otros dirán que no, que es el gobierno. Y otros incluso se van más allá, no, son los organismos internacionales, es el Banco Mundial. Y yo le dije, sí, efectivamente, el Banco Mundial. Él es el que determina las competencias que deben desarrollar los estudiantes en las instituciones educativas y a quienes los países que están en función del Banco Mundial tienen que acceder. Entonces, imagínense. Entonces, desde allá, ¿sí? Se determinan cuáles son los saberes, cuál es el currículo que se debe establecer en las instituciones educativas y qué aspectos no deben formar parte de dicho currículo. Cuando hablamos de currículo, si nos vamos a Jimeno Sacristán o a Edison Cuervo, hacemos referencia a una selección de contenidos que se transmiten a unos sujetos educativos o a unos sujetos educados con el fin de alcanzar ciertos propósitos de orden cultural, de orden social, de orden económico, de orden ideológico, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí surge esa pregunta, ¿no? ¿En qué medida nuestras propias prácticas reflejan esas dinámicas de poder y saber? ¿Sí? O sea, nosotros como educadores, como pedagogos, estamos en función de un sistema que determina qué saberes se deben desarrollar con nuestros estudiantes y qué saberes no deben formar parte de ese currículo, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar y resistirnos frente a esas formas, a las formas en que las políticas educativas tienden a privilegiar ciertos saberes sobre otros? ¿De qué manera nosotros dentro del aula de clase podemos hacer esa gran revolución? Bueno. Ahora pasemos al campo intelectual de Mario Díaz Villa, el intelectual como agente del saber.
Mario Díaz introduce una reflexión sobre el campo intelectual de la educación en Colombia. Para Díaz, el intelectual es quien tiene la capacidad de transformar el campo educativo a través de su saber crítico. Sin embargo, este intelectual también se enfrenta a un sistema que muchas veces privilegia la reproducción del conocimiento dominante en lugar de su cuestionamiento. Lo interesante aquí, desde la postura de Mario Díaz Villa, es la tensión que hay entre el campo intelectual y el campo pedagógico. Mientras que el primero, según Mario Díaz Villa, está compuesto por aquellos que crean y cuestionan el saber, el campo pedagógico muchas veces se limitan a aquellos que reproducen dicho saber, ¿sí? O sea, para Mario Díaz Villa, el campo intelectual, el campo intelectual está constituido por aquellos sujetos que crean, de crear, y producen y cuestionan el saber y el poder, cuestionan el saber. Y el campo pedagógico, mire, hasta dónde se llegó la instrumentalización de la pedagogía, está compuestos por aquellos sujetos que lo único que hacen es reproducir y transmitir dicho saber. Bueno, ahí viene precisamente esa postura bien crítica de Mario Díaz Villas cuando él habla del campo intelectual de la educación. Es decir, que lo que aquí Mario Díaz Villa sostiene que en el campo intelectual de la educación existen dos tipos de intelectuales. Por un lado están los críticos discursivos y por otro lado están los tecnócratas. ¿Quién es el tecnócrata? Aquel que habla en nombre del sistema, que no es capaz de pensar por sí mismo. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que debe ser ese papel del docente en este contexto? ¿Es posible para los docentes convertirse en actores del campo intelectual o están condenados a reproducir las estructuras existentes? ¿Ustedes se han hecho esa reflexión? ¿Yo qué soy? ¿Qué tipo de intelectual soy? ¿Soy un intelectual crítico discursivo? ¿Sí? En mi práctica pedagógica llevo a cabo esas prácticas de resistencia o lo que soy en definitiva o lo que o lo que en lo que me he convertido es en un simple tecnócrata, es alguien que habla en nombre del sistema, un fiel representante del sistema y que no piensa más allá de lo que le dice el sistema. Bueno, y hay otra cosa muy interesante, hay otra cosa muy interesante, perdóname, ¿sí? Muy interesante aquí en esta postura de Michel Foucault, o desde la perspectiva de Michel Foucault el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, que es la subjetividad y la educación, ¿sí? La subjetividad y la educación como una nueva visión de la pedagogía. Para Foucault y el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia, la educación no solo forma el conocimiento, sino que también la educación lo que hace es moldear la subjetividad de los individuos. Por eso es que se habla de la pedagogía como un escenario, un campo donde se entretejen relaciones de saber, poder y subjetividad. Detrás del saber hay unas relaciones de poder. Y ese saber y esas relaciones de poder construyen, generan una subjetividad, moldean a un sujeto, moldean a un individuo. En segundo lugar, el sistema educativo no solo enseña conocimientos, no solo enseña contenidos, sino que también nos forma como sujetos. El currículo no solamente nos transmite saberes, sino que, sino que moldea nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra identidad. De ahí lo que dice Kant, ¿no? El hombre en su tratado de pedagogía, que después Fernando Sabater lo sostiene en su libro El valor de educar, ¿no? El hombre no es sino, el hombre se hace a través de la educación, no es más que lo que la educación hace de él. Nosotros somos humanos es gracias a la educación. Bueno, entonces, eso es bueno como tener claro, ¿no? Cómo los sistemas educativos no solo enseñan contenidos, sino que también nos forma como sujetos con ciertas formas de pensar y actuar en el mundo. En tercer lugar, y frente a lo anterior, la importancia de la reflexión crítica sobre la autonomía y la libertad en la pedagogía. Y una pregunta clave. Si el sistema educativo está tan profundamente atravesado por relaciones de poder,
¿Cómo podemos fomentar una educación que no solo reproduzca subjetividades dominadas, sino que forme individuos críticos y autónomos? Bueno, finalmente, como conclusión, hay que pensar el campo para transformar la educación. Lo que hemos explorado hoy no son simplemente conceptos abstractos. Hay que pensar en la educación como un campo que nos invita a repensar nuestras propias prácticas y roles dentro del sistema educativo. Nos invita a cuestionar las jerarquías, a comprender el poder del saber y a buscar formas de transformar nuestras prácticas pedagógicas para que sean más inclusivas, más críticas, más emancipadoras. Hay que considerar el papel del maestro en el campo intelectual y pedagógico como uno de transformación. El papel del maestro debe ser de un transformador. El tipo de intelectual que debe ser un maestro es un intelectual crítico discursivo, no un tecnócrata. El campo no es algo fijo, está en constante movimiento. Hay que intervenir en ese campo, si no nos come. ¿Y cómo se interviene? Cuestionando lo establecido y proponer nuevas formas de pensar y hacer la educación. Les dejo estas dos preguntas para la reflexión. Bueno, que con eso, con este conversatorio me gustaría como cerrar esta segunda sesión sincrónica. ¿Listo? Me gustaría cerrar este conversatorio con esta reflexión con estas dos preguntitas. Primero, ¿qué tipo de transformaciones creen que son necesarias en el campo educativo para que podamos hablar de una educación verdaderamente crítica y transformadora? Y segundo, ¿cómo podrían contribuir desde sus investigaciones, las que ustedes van a desarrollar en la pedagogía, en la maestría en pedagogía? ¿Cómo podrían ustedes contribuir desde sus investigaciones y prácticas a reconfigurar este campo? Bueno, entonces me gustaría hacer esas dos preguntas. No sé si alguno de ustedes quiera participar en este momento, ¿no? O sea, que no sean todos a la vez, no se van a pelear por eso, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que me gustaría hacerles, ¿no? Primero, ¿qué tipo de transformaciones creen que son necesarias en el campo educativo para que podamos hablar de una educación verdaderamente crítica y transformadora? Y segundo, bueno, primero a esa primera pregunta, no sé si alguien quiere contestar esa pregunta, si alguien se anima, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones creen que son necesarias en el campo educativo para que podamos hablar de una educación verdaderamente crítica y transformadora? Mm. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creería que para hablar de transformación, sí, en el campo educativo, se debe iniciar por transformar, moldear o cambiar las leyes, ¿sí? Ya que, como usted dice, a nosotros nos rigen desde unos estatutos, estamentos, normas nacionales e internacionales, nos volvemos, como usted lo menciona, tecnocráticos, ¿sí? Orientados a hacer lo que nos dice. Entonces, la forma de transformar, ¿sí? Es moldear, ser críticos en las normas que nos orientan hacia la formación, teniendo en cuenta, obviamente, el contexto que nosotros dirigimos como docentes, como maestros, el contexto actual de nuestra sociedad, de esas necesidades. Y con base a eso, debemos transformar y orientar las leyes de acuerdo a la conveniencia y necesidad, ¿sí? De la población a la cual nosotros educamos, ¿sí? Desde ese punto crítico. Yo creo que una forma de aportar en la educación es realmente colocarse en el papel de los demás y en las necesidades del contexto propio, porque a nivel, si nosotros abordamos políticas a nivel nacional, internacional, que posiblemente impiden el desarrollo desde nuestro contexto, el resultado de la educación de nuestros estudiantes no puede ser en las condiciones de otras naciones. Yo creería que el punto, el objetivo principal son establecer normas de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Yo creo que es el punto de inicio de transformar esa parte
el campo educativo desde ese punto de vista. Gracias, muchas gracias, estimado Donny. O sea, transformar el sistema, ¿no? Bueno, o sea, hay un sistema, ¿no? Y hay que transformarlo, hay que resistirse a ese sistema. ¿Y cómo? Pues hay formas, hay medios, hay que valernos de nuestras representaciones, ¿sí? Hay que cambiar a nuestros representantes. No hay que seguir eligiendo a los mismos representantes. Hay que elegir a aquellos que hagan resistencia, ¿sí? Que hagan resistencia, que nos permitan ver la educación o plantear la educación desde otras perspectivas y desde otros escenarios. Muchas gracias, Donny. ¿De pronto alguien más quiere hacer alguna reflexión al respecto? Bueno. Y la segunda pregunta, piensen en sus investigaciones, en sus ideas de investigación, las que ahorita están desarrollando? Bueno, hay un compañero que ya tiene su propuesta de investigación, bueno, y los otros están ahorita desarrollando la idea de investigación. Piensen en esa idea con la que ustedes se matricularon a la maestría en pedagogía y que ahorita están consolidando. Bueno. ¿Cómo podrían desde esas propuestas, iniciativas de investigación, o bueno, si no la tienen clara desde la investigación, al menos desde su práctica pedagógica, cómo podrían contribuir desde sus investigaciones y desde sus prácticas a reconfigurar ese campo, a transformar la educación? Quien quiera, ¿sí? Con eso cerramos. Listo, profe, qué pena participar, pero bueno, Sí, eh, eh, diga. respondiendo a la segunda pregunta, pues mm, mi investigación, complementando la respuesta Ujú, de la transformación, ¿sí? Que se debe realizar en el campo de la educación, va a permitir, ¿sí? Es identificar, reconocer, ¿sí? Cómo a nivel nacional e internacional están desarrollando sus competencias educativas, sus tendencias pedagógicas, cómo se están estableciendo los currículos en los diferentes programas, ¿sí? Qué normatividad, qué modelo pedagógico, ¿sí? Tienen como base para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando uno hace este tipo de investigaciones, va a permitir tener un contexto amplio y obviamente identificando cuáles son las necesidades y cómo nosotros vamos a formar, teniendo en cuenta la dinámica, puede ser laboral o profesional, ¿sí? Entonces, estas revisiones documentales, ¿sí? Tipo cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Nos permiten estructurar a futuro de mallas curriculares, pensando no solamente en la formación específica, sino estructurando cómo los modelos pedagógicos o las tendencias pedagógicas están, ¿sí? Están desarrollando la formación de otros estudiantes, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros también como maestros conocer. parece que se fue la señal. ¿Me escucha? ¿Soy yo o de pronto al profe Donny se le fue la señal? Pedro. Aló, ¿sí? Ajá. Donny, la última partecita, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, Ah, mi profe, qué pena se... la última partecita la podía repetir porque por un ratico lo dejé de escuchar. Yo, bueno, decía que qué importante que como maestros podamos identificar, reconocer las estructuras pedagógicas a nivel regional, nacional e internacional para poder estructurar los currículos acordes a las necesidades, ¿sí? Entonces, obviamente también nos permite ser críticos, constructivos en el proceso de orientación y formación del estudiante.
Entonces yo creo que la dinámica como maestro es identificar las necesidades, los contextos, las metodologías de estudio, el tema de la investigación, ¿sí? Con el propósito de forjar estructuras curriculares más fuertes, más competitivas, ¿sí? Para nuestros estudiantes. Pues abarca cantidad de información que permite desarrollar, digamos así, o formar de una manera más adecuada de acuerdo al medio, al contexto, a la dinámica de la educación. Muchas gracias, estimado Don. No sé si de pronto quieran decir algo nuestros compañeros Pedro Mora y Claudia Cabrera, que están todavía con nosotros. Estaba con nosotros Diego, pero parece que ya se tuvo que retirar. De pronto quieren agregar algo de esta reflexión que estamos haciendo en este momento. ¿O les queda todo claro? Bueno, parece que no. Bueno, entonces, algo que quiero, un reflejo que quiero hacer de la intervención de Donnie es precisamente que la investigación para nosotros los pedagogos tiene que ser una práctica de resistencia. De hecho, quien investiga se enfrenta a muchas cosas, ¿sí? Quien investiga se enfrenta a muchas cosas. En pedagogía y en educación, precisamente la transformación. La transformación, la postura, la postura reflexiva y transformadora se lleva a cabo dentro de los escenarios de investigación. Quien investiga lo hace con el fin de no solo llevar a cabo una práctica reflexiva, un escenario, o sea, una acción reflexiva de la pedagogía, sino que también busca transformar las cosas, transformar el sistema. Inés Agüerrondo dice que las innovaciones educativas específicas, al desequilibrar el sistema educativo e introducir elementos conflictivos, van corriendo permanentemente el límite de lo posible. Es decir, que las innovaciones educativas son las gestoras del cambio en la educación. Todo el mundo quiere que, todo el mundo queremos que la educación cambie, pero nadie innova. Ahora bien, para innovar hay que investigar, porque la investigación suscita esos elementos, busca eso precisamente, desestabilizar el sistema educativo e introducir elementos conflictivos. La investigación es una práctica de resistencia. Quien se mete de pedagogo, y ustedes lo van a hacer, ¿sí? Tienen que estar dispuestos a ser intelectuales críticos y reflexivos. Tienen que estar dispuestos a fomentar prácticas de resistencia si es que quieren investigar. O sea, si están dispuestos a investigar es porque están dispuestos a transformar, a desarrollar prácticas de resistencia. Y van a tener, y obviamente, como en toda práctica, como en todo escenario de poder, como en todo campo, van a tener enemigos. Van a tener quienes se les van a resistir. Van a enfrentarse a los tecnócratas, a aquellos que hablan en nombre del sistema, que tienen argumentos muy fuertes. Van a tener quienes están a favor del antiguo orden, así como lo dice Maquiavelo en la obra del Príncipe, ¿no? Dice que no hay, el Maquiavelo en la obra del Príncipe dice que no hay nada más difícil que iniciar o llevar a cabo que dar origen a un nuevo orden de cosas, porque el reformador tiene enemigos. ¿Quiénes? Aquellos que se benefician del antiguo orden y tan solo pocos simpatizantes quienes estarían de acuerdo a favor del nuevo orden. Pero bueno, también hay que analizar hasta qué punto el nuevo orden es o no es pertinente. Bueno, muchas gracias, estimado Donny. Bueno, pues yo creo que hasta ahí sería, ¿sí? Esto es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si ustedes no tienen alguna pregunta adicional, pues pienso que podríamos dar por terminada esta sesión sincrónica. Ya nos veríamos el próximo sábado. El próximo sábado también pues vamos a hacer otro tipo de actividades y también vamos a tener otro escenario de reflexión, porque me gustaría el próximo sábado trabajar otro concepto
con ustedes que que precisamente está siendo muy desarrollado en todas las investigaciones educativas y pedagógicas, en toda esta reflexión sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía y tiene que ver con el concepto de dispositivo de Basil-Bernstein. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Pues les agradezco muchísimo su atención y que pasen un feliz resto de noche y que descansen.